Tienes apagado el micrófono, Rodolfo. Ahora sí, queridos amigos, les damos la más cordial de la bienvenida al programa Entre Cuerdas. Les pedimos una disculpa, como sabes, este programa es completamente en vivo y ahorita para iniciar y para que no te pierdas lo que queremos mostrarte, hoy vamos a presentar el libro La guitarra séptima mexicana del maestro Arturo Ramírez, y al que estabas viendo pero que no podías escuchar por un detalle técnico, era precisamente al maestro Arturo Ramírez, que lo vamos a volver a poner para que escuches el sonido de la guitarra séptima mexicana, y posteriormente vamos a pasar a lo que es la presentación del libro. Ahora sí, aquí está, te pedimos una disculpa y aquí iniciamos. Bien, ¿qué tal amigos? Acabamos de escuchar a Arturo Ramírez y estamos muy contentos de tenerlo aquí para presentar su libro La guitarra séptima mexicana, y con amigos también presentadores de lujo
que van a estar comentando este trabajo muy interesante de investigación, que es resultado de una tesis doctoral. Maestro Camero, muy buen día. Aquí estamos en la presentación del libro. ¿Nos pudieras ayudar para presentarnos a nuestros invitados de lujo, por favor? Claro que sí. Un saludo a todos. Bienvenidos todos a la mesa. Bueno, pues si me permiten, empiezo por el autor del libro, el doctor Arturo Javier Ramírez Estrada. Él es originario de Las Varas, Nayarit, México. ¿Sí? Es doctor en Historia y Ciencias de la Música con mención cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, España, con su tesis La guitarra séptima mexicana y su repertorio, de donde deriva esta presentación. El instrumento representativo olvidado de México, ¿no? Este trabajo fue homologado, ¿verdad? Fue homologado su diploma de estudios avanzados, DEA, con los estudios en maestría en música en la Universidad Nacional Autónoma de México, en los campos de conocimiento de musicología e interpretación, entre los años 2008 y 2017. Sí, desde entonces ha impartido conferencias, ponencias y publica investigaciones en universidades y en instituciones públicas del país y en el extranjero. Doctor Arturo Javier Ramírez Estrada, bienvenido a esta mesa, a esta presentación, ¿no? Un placer estar aquí. También tenemos al maestro Juan Carlos Laguna, bueno, pues concertista internacional, el doctor Juan Carlos Laguna, con una trayectoria muy importante nacional e internacional, maestro en la Facultad de Música de la UNAM, concertista de Bellas Artes y bueno, un maestro muy estimado por el medio guitarrístico en este país y en muchos países. También tenemos al maestro Abel García López, importante laudero, guitarrero. Él está en el pueblo de Paracho, Michoacán, con un reconocimiento internacional. Es reconocido también por su trabajo en la investigación de las guitarras cumbres, ¿verdad, maestro Abel? Todo el mundo ha sido muy importante ese trabajo y otros trabajos que tienen que ver con creación de instrumentos. El maestro Luis Díaz Santana, importante musicólogo que se encuentra en la ciudad de Zacatecas, musicólogo estudioso del siglo XIX mexicano principalmente, ¿no? Todos bienvenidos y pues si gustan, cedo el turno. Primero estará el maestro Luis Díaz Santana, posteriormente estará el maestro Abel García y finalmente el maestro Juan Carlos Laguna. Adelante, maestro doctor Luis Díaz Santana. Muchas gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien todos? Sí, un saludo antes que nada, Daniel, un abrazo también a Rodolfo. Gracias por la invitación y bueno, por supuesto Arturo, que pues está de manteles largos hoy con esta presentación extraordinaria. Es un gusto participar en ella. A mi querido Juan Carlos Laguna también un abrazo. A Abel García también, querido maestro Abelito. Y pues nada, un gusto estar aquí con ustedes en esta presentación. Es un día de fiesta, ¿verdad? Para la guitarra en México, porque tenemos pues precisamente esta novedad editorial de una gran investigación que bueno, yo les voy a platicar un poco más bien de cómo me acerco yo a esta investigación, ¿verdad? No voy a hacer un spoiler de decirles de qué se trata el libro. Daniel pues me pedía que comentara sobre el rigor metodológico y musicológico, ¿verdad? Habías comentado, Daniel. Y bueno, yo no quiero hacer polémica, pero yo quisiera decir que, en primer lugar, cuando conocí la tesis de Arturo hace unos, pues ya casi 10 años, más o menos, la tesis de doctorado, cuando Arturo me contactó, me dijo que conocía los discos que había grabado de música mexicana del siglo XIX con guitarra séptima, y el libro también que publiqué sobre la historia regional de la música en Zacatecas en el siglo XIX, en donde hago algunas menciones muy por encimita de la guitarra, ¿verdad? Yo, bueno, soy guitarrista de profesión
y desde hace años me he interesado por los instrumentos históricos de la familia de la guitarra y he grabado varios discos con la guitarra séptima mexicana, un par de discos con canciones y danzas del siglo XIX, otro par de discos con música sola, uno de valses mexicanos del siglo XIX y otro con diversas piezas, marchas, polcas, etcétera, con guitarra séptima. Estas grabaciones las he hecho y pues se pueden conseguir en muchos lados en el país, por fortuna. Y bueno, yo me estoy muy orgulloso de haber sido de los iniciadores de este renacimiento, ¿verdad? De la guitarra séptima. Por supuesto, fui posterior al trabajo que hizo el maestro Limón, ¿verdad? Que en paz descanse. Bueno, pero bueno, yo fui uno de los primeros que grabó y entonces Arturo me contactó precisamente por esto y me hizo favor de mandarme su tesis de doctorado que hablaba pues sobre 3 métodos de la guitarra séptima que él analizaba. Este trabajo yo considero que es musicológico, ¿verdad? Es más enfocado hacia la musicología. Sin embargo, el libro sobre el que hoy estamos festejando su publicación es un trabajo ya mucho más amplio de lo que fue su tesis de doctorado y en relación a la petición de Daniel de hablar sobre el rigor musicológico, ¿verdad?, del trabajo, yo diría más bien el rigor histórico del trabajo, ¿verdad? Porque este trabajo que presentamos hoy ya no es solamente musicológico, es un trabajo de historia de la música. Ahí, bueno, hay una línea muy delgada que divide la musicología histórica de la historia de la música, ¿verdad? Bueno, no me gustaría hacer ninguna discusión, ¿verdad?, al respecto. Arturo ya nos platicará en su momento qué es lo que piensa de mi opinión, ¿verdad?, que es muy personal. Pero sí, yo, después de leer el libro, bueno, de hecho, la Universidad Autónoma de Nayarit me pidió que fuera evaluador del libro antes de publicarlo, entonces lo conozco ya desde hace tiempo, desde mucho antes de que lo enviara, y pues yo lo que les puedo platicar sobre ya el libro en concreto es que, bueno, el rigor, pues ahí está, ¿verdad? Es un trabajo de historia de la música o de musicología histórica, no sé, ustedes decidirán cada uno de los lectores cuál es su opinión al respecto. Como les digo, yo creo que hay una línea muy delgada entre ellas, igual que hay una línea delgada entre los estudios culturales y la historia de las mentalidades o la historia de la cultura, ¿verdad? Todas estas áreas, ¿verdad?, tienen herramientas de investigación específicas y yo creo que pues Arturo echa mano más bien de herramientas históricas, ¿verdad? De la historia de nuestra gran maestra que es la historia. Yo considero que Arturo, al igual que un servidor, es un historiador de la música, ¿verdad? No un musicólogo. Ya él nos platicará a ver qué opina. Espero que no se moleste conmigo, ¿verdad?, por mis opiniones, pero yo creo que está más enfocado su libro hacia la historia de la música. Y sobre el rigor, bueno, pues qué características tiene un libro que es un trabajo académico, científico, sobre la música o sobre la historia de la música o sobre la musicología histórica, como ustedes lo quieran considerar. Bueno, en primer lugar, está basado en archivos, ¿verdad? Nosotros, los historiadores de la música o el historiador de cualquiera de las disciplinas, ¿verdad?, como que a veces a los historiadores del arte nos aíslan un poco los historiadores generales, como que no nos consideran historiadores en pleno, ¿verdad?, a pesar de que usamos las mismas herramientas metodológicas que los que estudian historia económica o historia política o lo que sea, ¿verdad? El trabajo que hacemos primeramente es en los archivos, ¿verdad? Vamos a archivos, nos encantan los papeles viejos, ¿verdad? Somos ratones de biblioteca, como nos dicen, y nos encanta ver los periódicos antiguos buscando cosas. A veces estamos ahí toda una mañana
y a veces encontramos 2 notas que realmente no sirven para nuestro trabajo, ¿verdad? Igual a la hora en que uno se sienta a escribir, muchas veces está toda una mañana o toda una tarde o todo un día y solamente escribe un párrafo, ¿verdad? Y no nos gusta cómo queda el párrafo. Así de riguroso es el trabajo que hace un historiador. Y bueno, Arturo se basa precisamente en archivos, ¿verdad? Nos habla de documentos históricos, nos habla de manuscritos históricos, nos habla de periódicos antiguos, ¿verdad? De noticias que toma de primera mano. Esto es lo que llamamos las fuentes primarias, ¿verdad? Y además, el trabajo está basado en un corpus bibliográfico muy amplio, ¿verdad? Y obviamente sobre trabajos de libros serios, digamos, ¿verdad? No libros que luego son presentados como libros de investigación histórica y que a veces es pura charlatanería, ¿verdad? Que por ahí hemos visto algunos ahorita, por ejemplo, últimamente, bueno, rápido les comento, he visto que se ha compartido mucho este libro de Felipe el Obscuro, algo así se llama, un libro de una investigadora argentina, una periodista argentina, que comienza diciendo que, contando una historia que le platica un personaje que está muerto, ¿verdad? Que a los pocos días supuestamente de una charla que tiene, se muere misteriosamente. Entonces nos presentan libros, por ejemplo, como que pues son más bien como novela negra, ¿verdad? Como novela policíaca, que una fantasía, ¿verdad? Que nos tratan de vender como una historia verdadera. En el caso de la música, en el caso de los historiadores serios, un libro como este de Arturo que presentamos hoy puede tardar en formarse, ¿verdad? En llevarse a cabo y en editarse, pues una decena de años, ¿no? O más. Yo creo que Arturo tiene fácilmente unos 15 años trabajando sobre este tema. Entonces, no vamos a encontrar en este libro una vacilada, no vamos a encontrar chismes, no vamos a encontrar que me dijo fulanito que es un anónimo, ¿verdad? Que yo conocí por ahí, o es un archivo súper secreto que solo yo conozco, ¿verdad? No, es un libro que tiene sus bases y que nosotros podemos ver ahí que nos dice Arturo, está en el periódico tal, y uno va a la hemeroteca y ahí lo encuentra el periódico y se da cuenta de que lo que está diciendo es verdad. Otra cosa que nos podemos ver para darnos cuenta de que es un trabajo serio es cuando Arturo dice, hasta aquí me dan los datos, hasta aquí me dan los archivos, hasta aquí me dan la información y yo ya no puedo decirles qué pasa después. Un caso específico, no voy a hacer un spoiler ni nada, pero un caso específico es cuando nos dice Arturo, no sabemos hasta cuándo se toca la guitarra de 6 cuerdas dobles en México, ¿verdad? O sea, Arturo honestamente nos dice, mis archivos dan hasta aquí, yo ya no puedo pasar más para allá, ¿verdad? Yo ya no les voy a inventar qué sucede con esta historia. Es otra línea de investigación que se abre y entre paréntesis, curiosamente, mientras Arturo estaba mandando este trabajo a publicación, a un servidor, la Universidad de California le publica un artículo en donde yo precisamente hablo que la guitarra de 6 cuerdas dobles se toca en México al menos hasta mediados del siglo XIX. Y esto lo sé por seguro porque lo encontré en la Hemeroteca Nacional. Y yo digo, cuando menos hasta el siglo XIX, porque hasta ahí investigué, no seguí buscando guitarra después de mediados de la década de 1850, ¿verdad? Es probable que la guitarra de 6 cuerdas dobles se hubiera seguido tocando en México mucho después. Y un ejemplo lo tengo aquí en esta guitarra que me está acompañando, bueno, parte de antigüedad de guitarra, ¿verdad? Esta parte de que me queda de una guitarra que me encontré en un rancho en Zacatecas, que es una guitarra del folk americano, pero como ustedes pueden ver el cuerpo es de una guitarra romántica, ¿verdad? Es una guitarra de 12 cuerdas que se construía para tocar música folk en Estados Unidos y que de alguna manera los mexicanos migrantes que fueron entre la última década, que se incrementó enormemente la migración entre la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX, porque aquí en México hubo problemas de sequía muy grave y muchos rancheros, muchos campesinos se fueron a Estados Unidos y cuando regresaron se trajeron instrumentos musicales, ¿no? Entre ellos
estas guitarras que todavía andan por ahí sonando en algunos ranchos y que muchas veces ya las convierten, ¿verdad?, en guitarras de 6 cuerdas, pero que originalmente eran guitarras de 12. Entonces, ahí nos está hablando de que probablemente la guitarra de 6 cuerdas dobles no se dejó de tocar en México nunca, ¿verdad? Se terminó de construir aquí a finales de mediados del siglo, y todavía a finales del siglo los migrantes traían las guitarras folk y seguían tocando la música como si fuera una guitarra española, ¿verdad?, de seis órdenes, ¿verdad? Bueno, el rigor metodológico también aprovecho, entre otros paréntesis, ¿verdad?, para felicitar a mi estimado Juan Carlos, precisamente hablando del rigor metodológico, de cómo se hace una investigación. Juan Carlos, pues en su tesis que presentó recientemente para doctorarse, nos pone otro ejemplo magnífico de lo que es un trabajo de investigación serio, científico. Juan Carlos tiene una hipótesis que él en un momento dado desarrolla y luego pone en práctica, ¿verdad? Juan Carlos realizó estancias de investigación en Canadá, en Estados Unidos, poniendo en práctica sus hipótesis, ¿verdad? Y llegando a conclusiones muy sólidas, ¿verdad? Y que también, bueno, su libro está sustentado en un corpus documental muy amplio, ¿verdad? Este es otro gran ejemplo de lo que es una investigación seria, científica, ¿verdad? De la música. Y por desgracia, bueno, aquí entre el último paréntesis, antes de terminar mi intervención, yo quisiera decir que a mí me da mucho gusto esta presentación del libro de Arturo, y me gustaría también ver que los guitarristas leen este trabajo, ¿verdad? Porque por desgracia en muchas universidades de nuestro país, a pesar de que estamos dentro de la academia, ¿verdad? En las escuelas superiores de música, a pesar de que estamos dentro de la academia con A mayúscula, en muchas universidades, unidades académicas de música, vemos que hay un ambiente antiacadémico, ¿verdad? Que dice, no, el que escribe es porque no toca, ¿verdad? Hay este mito, ¿verdad? No, es que el que escribe es porque no la hizo, ¿verdad? Como guitarrista o como pianista o como lo que sea. No, mijos, hay que tocar y hay que también dedicarle muchas horas a la lectura, a la investigación. Nuestro instrumento es un instrumento maravilloso, y en México estamos a la saga, vamos en la cola de Latinoamérica y del mundo en general en lo que respecta a la investigación de la historia de la guitarra. Entonces hay que trabajar en ambos lados, ¿no? No hay que flojearle. Eso que luego dicen los alumnos, no, es que mi maestro me dijo que yo no estudiara lo que es la interpretación histórica de la música porque me va a echar a perder mi feeling, ¿verdad? Yo toco con mucho feeling, soy un gran intérprete, ¿verdad? No, mijo, no sea flojo. Tiene que, qué bueno que tiene feeling, pero hay que conocer la interpretación histórica, ¿verdad? De la música. Y bueno, hasta aquí sería mi participación. Nuevamente, felicidades a Arturo. Y bueno, la invitación es precisamente no solo a los guitarristas, sino a los músicos en general, para que lean este trabajo. Es una investigación que, como les digo, fácilmente le ha llevado a Arturo 15 años. Ahorita, bueno, que nos platique él, ¿verdad?, sobre su investigación, pero al menos en lo que yo conozco, cuando menos unos 15 años, calculo que le ha tomado esta investigación a Arturo. Es un trabajo muy serio, muy minucioso, muy honesto, ¿verdad? Y considero que es un gran avance. Tenemos un gran avance en la investigación de la historia de la guitarra con este libro, que se viene también a incorporar a estos otros trabajos que han hecho otros queridos maestros y amigos nuestros, como Eloy Cruz, como el doctor Antonio Corona Alcalde, como otros trabajos serios, ¿verdad? De investigación, como el de Juan Carlos, ¿verdad? Que espero que se publique también, porque es un trabajo muy valioso el de Juan Carlos, que debía ser un texto, yo digo que obligado, en las escuelas superiores de música del país. Muchas felicidades, Arturo, y muchas gracias a Daniel, a Rodolfo por la invitación. Ha sido un placer, maestro, al contrario. Pues muy bien. Muchas gracias, doctor Luis Díaz Santana.
A continuación, pues cedemos la palabra al maestro Abel García López, está en Paracho, Michoacán. Él hablará sobre la organología y la musicografía, ¿verdad? Musicoorganología de la guitarra séptima. Adelante, maestro Abel. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos, a Arturo por la invitación, la sugerencia para participar en la presentación de este maravilloso trabajo que acaba de publicar. Muchas gracias a la participación de Luis y bueno, a Rodolfo y Daniel por considerar también mi participación con ustedes. Yo voy a compartir la pantalla para que me den acceso, por favor. Voy a presentar unas imágenes y sobre esas iré estructurando mi participación. Hay una imagen en principio que la anterior. Una imagen que me parece muy interesante y revela precisamente el tiempo que lleva trabajando Arturo. Quise rescatar este texto que me envió por ahí en el año de 2005. Está, bueno, pues lo voy a dar lectura. Dice el asunto, dice, ¿qué tal, maestro Abel? Luego dice, hola Abel, mi nombre es Arturo Ramírez y soy guitarrista. Fui alumno de Juan Carlos Laguna y de hecho en alguna ocasión nos presentó él en Paracho a usted y a mí. E incluso usted nos invitó a tomar el té en su casa. Estuve viviendo en León, Guanajuato por varios años y en aquella ocasión uno de mis alumnos obtuvo el tercer lugar en la categoría de menores de 20 años y fui a ver la premiación. En el periodo que usted desarrolló el proyecto de la construcción de guitarras de maderas mexicanas. Luego continúa diciendo, dice, bueno maestro, demasiada presentación. Espero se acuerde de mí. El motivo de escribirle es que en este momento acabo de empezar un doctorado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid. Semipresencial y a distancia, impartido en la Universidad de Guanajuato. Estoy buscando ideas para mi tema de tesis de doctorado y estoy muy interesado en poder hacer una investigación, ya sea del Festival Nacional de Intérpretes de Paracho, el concurso de construcción de guitarras en sus 3 categorías o algo relacionado al CIDEG. Su historia, el museo, la organología, etcétera. Y la guitarra, por supuesto. Y por esta razón es que me gustaría platicar con usted vía telefónica o concertar una cita después y decirle mis inquietudes y dudas al respecto para ver si es viable y posible esta inquietud. Se despide Arturo diciendo, por el momento estoy radicado en Tepic, Nayarit. Me vine a trabajar de tiempo completo en la Universidad Autónoma y en agosto de este año daremos inicio a la licenciatura en música por parte de la universidad. Hay una despedida y bueno, por supuesto que hablamos por teléfono casi de inmediato y nos vimos en alguna ocasión en Paracho para platicar. Le hablé también de los trabajos que estaba haciendo el doctor Víctor Hernández acerca de la historia de la guitarra en Paracho. Y en el mes de junio me escribió nuevamente diciendo que ya lo habían aceptado y le habían aceptado el tema también para su tesis. Y bueno, pues precisamente el día de hoy ya estamos presentando este trabajo. En el 2010 me decía que estaba a un año de doctorarse y bueno, pues que había avanzado muy bien. Y bueno, pues principalmente felicitar a Arturo, como comparto la idea de Luis, de que hoy es un día de fiesta para la guitarra de México. Este es un rescate que considero de gran importancia para toda la comunidad de la música en México, especialmente para los guitarristas. La primera imagen que presento, bueno, a mí me toca hablar
principalmente de la parte de los instrumentos, de lo que habla un poco Arturo en el libro. En varias de las visitas que hizo, pues revisó las guitarras que yo tenía por aquí, revisó una guitarra que estaba en el Museo del CIDEG en ese momento. Y ahora empiezo las imágenes con una guitarra séptima parachense. Esta hasta ahora es la única guitarra que conocemos en paracho etiquetada. Todas las otras guitarras que conocemos no tienen identificado formalmente un autor. Esta es una guitarra de 11 cuerdas. Es una de las dotaciones que presenta Arturo en su libro. Es una guitarra que construyó Refugio Amezcua, tal vez a principios del siglo XX. No tiene una fecha tampoco la guitarra, pero sí está hecha aquí en Paracho. Las características de esta guitarra, sus materiales están hechos con maderas locales, que eso hace evidente obviamente el origen de este instrumento. La tapa está hecha de madera de cirimo, que es un árbol local. La caja, incluso esta madera tiene un nombre en purépecha que se llama chicarurapiti y se conoce como palo blanco. Y el diapasón y el puente también tienen un nombre en purépecha que corresponde a la madera de haya que se llama kirishindikwa. Esta guitarra se ve todavía original, aunque está en muy mal estado de conservación, pero se ven muchos rasgos muy interesantes. Arturo nos habla de la distribución de los órdenes de la séptima y aquí tenemos claramente los 3 órdenes sencillos de esta guitarra. Y luego aparecen los cuatro órdenes restantes con cuerdas dobles. Y además la característica también interesante en esta guitarra es que no tiene tiracuerdas como otras guitarras que veremos a continuación. Desafortunadamente a esta guitarra le falta una gran parte del aro superior, pero eso me permitió hacer esta fotografía que alcanzamos a ver aquí, que guarda los rasgos de construcción previos a la guitarra moderna. Es decir, no tiene un baretaje y el trabajo se ve francamente rústico, pero ya demuestra todo el concepto acústico de la guitarra romántica. Aquí tenemos la etiqueta, que es una etiqueta muy particular, una etiqueta muy bonita, que está hecha, escrita con lápiz. Se alcanzan a ver incluso los rasgos del carboncillo del lápiz. Entonces sí es un instrumento muy valioso para la historia de la guitarra mexicana. Otra guitarra muy interesante también, que esta sería una guitarra rayada, que es así como la identifiqué yo en uno de mis trabajos. También hecha en Paracho, pero no sabemos quién la construyó. Las maderas que tiene son también como la guitarra anterior: cirimo, kirishindikwa, nogal y palo blanco. Hay una característica muy interesante, si alcanzan a apreciar la estética de esta plantilla. Es una estética muy bonita, unas curvas muy bien definidas que corresponden a las proporciones 9, 5, 7. Esta proporción era un estilo que utilizó mucho Johann Stauffer y Fabricatore en Italia. Y alcanzamos a ver obviamente la influencia de estos guitarreros en la guitarrería mexicana, especialmente en esta séptima, que también está hecha para 11 cuerdas. Aquí se alcanza a apreciar en los primeros 3 botones son para órdenes sencillos y los 4 restantes son los botones dobles para los siguientes órdenes, perdón. Y en el aro alcanzamos, aunque esta guitarra la encontré en muy malas condiciones, estaba cubierta de una pintura al alcohol, pude quitarle un poco de barniz para
descubrir que efectivamente corresponde a las guitarras clasificadas como rayadas. Esta madera blanca que aparece aquí con este filetito hace precisamente que se le llame rayada, y esta sería una guitarra rayada sencilla. Vamos a ver una más adelante que es una rayada doble. Arturo también identifica muy bien cómo se iban adaptando las guitarras séptimas a la modernidad de las guitarras sextas, y la adaptación de esta guitarra a guitarra sexta de órdenes sencillos aparece aquí en el inicio de la cabeza. Hicieron un corte en inglete y metieron el otro pedazo de cabeza para la maquinaria actual. Y la guitarra más reciente que tenemos en Paracho es esta guitarra construida por Erasmo López Chacón, que fue uno de los guitarreros muy importantes también aquí en Paracho, tal vez entre 1930 y 35. Esta está hecha también con tapa de cirimo, pero ya tiene una caja de cedro rojo, que ya no es una madera local, es una madera tropical. También está adaptada a 6 órdenes. Una característica interesante de esta guitarra es que ya tiene una ornamentación muy bonita, muy elaborada. Aquí alcanzamos a ver hilos blancos y negros y una cenefa o yarda de cuadros y de diagonales. También esta es una guitarra adaptada a 6 cuerdas. Aquí alcanzamos a ver los botones que taparon los orificios anteriores de esta guitarra séptima. Y aquí en esta imagen alcanzamos a ver incluso los pernos que se metieron y que no parece también una adaptación de la época, tal vez de los 40s, porque el trabajo no es tan refinado. Y finalmente esta guitarra séptima, que es la guitarra que aparece en el libro de Arturo, muy bien descrita, que es una guitarra séptima rayada doble. Ahora veremos por qué. Esta guitarra es muy interesante porque ya tiene otras maderas también. Aunque las maderas locales son la tapa, que es de cedro blanco, el aro de nogal y palo blanco, en el diapasón y la cabeza tiene una madera que se llama sopilote, que ya es una madera de la familia de las dalbergias, que es la misma especie que el palo santo de la India y el palo santo de Brasil. Y termino las imágenes, la presentación de imágenes con esta foto que seguramente la identificarán, y con esto invito al público para que vayan rápidamente a conseguir el libro, porque es apasionante la lectura. Y creo que además de todo el análisis y los espacios que aporta Arturo para estudiar la guitarra, también nos invita a estudiar la guitarra en México, estos periodos hasta el nacionalismo, porque desde la música de salón, desde los movimientos de independencia, incluso nos ayuda muchísimo a entender de otra manera el concepto de la guitarra y de la guitarra séptima. Muchas felicidades, Arturo, y muchas gracias por regalarnos este libro a todo el país. Muchas gracias, Abel García, por tu valiosa participación. Quiero mostrarles a nuestros amigos, estoy compartiendo aquí, mostrarles de lo que es la portada del libro de Arturo, del doctor Arturo Ramírez, la guitarra séptima mexicana, el instrumento representativo olvidado de México, para que vean. Es un libro pues muy interesante, por lo que estamos aquí escuchando de nuestros comentaristas de lujo que tenemos. Y también quiero decirle a nuestros amigos que acabamos de poner, bueno, desde que inició el programa, en la sección de comentarios, si les interesa adquirir el libro, ahí pusimos una liga donde pueden comprarlo a través de internet. Entonces ahí está, es muy sencillo. Dale clic al enlace y te va a llevar al lugar donde puedes comprarlo. Para continuar con esta presentación, le damos el uso de la voz al doctor Juan Carlos Laguna para que siga platicándonos sobre este trabajo. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Daniel.
por la invitación a este gran evento. Estamos de fiesta, como han dicho acá. Felicitaciones enormes a mi querido Arturo por el trabajo que ha concluido, pero esto va a dar para mucho todavía, pero que concluye una investigación de muchos años, de mucho tiempo. Una investigación que se viene a añadir a todos los trabajos que se vienen haciendo en torno a este tema. Yo personalmente estoy muy contento que Arturo haya llegado a este punto. Arturo lo conozco hace muchos años, cuando yo iba a dar clases de guitarra a Guanajuato, fue mi alumno por mucho tiempo. Salió un grupo muy interesante de alumnos de esa cátedra, ¿no? Vladimir Ibarra salió de ahí, Arturo Ramírez, mucha gente salió de ahí. Fue una época muy interesante en la parte docente. El tema de la guitarra, de la historia de la guitarra, es un tema que debe ser actual. Yo me estuve trabajando cuando entré al doctorado en la Facultad de Música, entré con un tema que después cambié, y que después cambié. Cambié 2 veces mi tema doctoral, que finalmente fue la lectura a primera vista, pero mi primer tema fue sobre los estudios de Villalobos. Y después, tomando seminarios, estuve trabajando con la doctora Rubina, y ella me dijo la cantidad de información que había en torno a la historia de la guitarra en México y que no se había investigado. De manera... Hay mucho material, hay investigaciones, pero hay mucho material de dónde sacar. Entonces me cambié de tema y me fui a esa historia de la guitarra en México. Ahí me acerqué, eso fue en el año 2007. Y estuve trabajando estuve yendo con la guía de Rubina a muchos archivos, como hizo Arturo. Tengo ahí mis trabajos con ella de 2007, 2008, ya con revisiones de muchos archivos. Estuve en el Archivo General de la Nación, estuve en los archivos, en la hemeroteca, el Fondo Reservado de la Facultad de Música, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana, en muchos lugares. Y tuve acceso a mucha información. Yo no iba para musicología, mi doctorado era en interpretación, pero me interesaba mucho el tema de la historia, ¿no? Y después con Eloy, Eloy me había dado hacía tiempo un manuscrito que tomó mucha importancia después, cuando accedí a este tema, que fue la teórica de música, ¿no? Yo me acerqué a este primer tema por Eloy Cruz desde antes de ser en el doctorado. Incluso también, Luis, yo tenía un disco tuyo de música grabada en guitarra séptima, ¿no? Incluso la guitarra que yo tuve una guitarra séptima que era de Eloy Cruz, que después fue con la que grabó Luis su disco, parece, y la tuve en mi casa un tiempo. Después tuve el acceso a este manuscrito de la teórica de música, y que estuve un año completo viendo este manuscrito con la doctora Rubina. Yo estuve yendo al Archivo General de la Nación y tuve acceso a todo el archivo Teixidor, ¿no? Que él estaba sellado con el archivo Teixidor, porque tenía que encontrar el original de ese manuscrito que yo tuve en fotocopias, que Arturo lo describe ahí. Incluso lo que tocó al principio Arturo fue algo de este archivo de DBC, ¿no? Entonces estuve un año revisando material. Rubina es muy minuciosa, es muy a nivel exagerado, que quiere que todo esté documentado, ¿no? Aprendí muchísimo con Rubina. Entonces fui a tratar de acceder a este archivo de manera original, por esto que me encontré ahí el manuscrito de la obra de Vargas y Guzmán, muy interesantes, ¿no? Pero no encontré el manuscrito, a pesar de que estaba sellado, que yo lo tenía en fotocopias, que Eloy Cruz lo tenía en fotocopias, y fui papel por papel y no se encontró, ¿no? Hay otra parte del archivo de Teixidor que está en Hidalgo, pero que yo ya no fui más, pero eso estaba con el sello del Archivo General de la Nación. Cuando Eloy tuvo acceso a ese archivo, ese manuscrito estaba antes en el centro histórico, parece. Todavía no se cambió al Archivo General de la Nación que está ahora, ¿no? Yo no sé si en ese traslado este manuscrito se perdió, ¿no? Lamentablemente, no se encontró en ninguna parte. Encontré otras cosas muy interesantes ahí del archivo de Teixidor. Pero bueno, este códice este manuscrito debe ser que finalmente yo saqué un artículo en la colección que dirigió Anastasia Guzmán, que está de Testimonio Musical de México. Ahí anoto algo.
acerca de la importancia del estudio de la guitarra en nuestro país en el siglo XIX. Primero pongo un comentario de Eloy Cruz donde dice, en su libro que es La Casa de los 11 Muertos, ¿no? Dice Eloy, aquí no intento hacer una historia de la guitarra en México. Esa labor que deberá de abordarse en un futuro no muy lejano, espero. Lo dice Eloy hace varios años. Después, doctor Antonio Corona dice, la historia de la música mexicana es en buena medida desconocida. Después, José Antonio Robles Caero dice, habla de la necesidad imperiosa para tratar de responder al olvido en que se encuentra la música mexicana del siglo XIX. Todo esto lo menciono en mi artículo que está en La guitarra, en Testimonios Musicales de México, que es un artículo sobre teórica de música, la obra del profesor de BC. Digo esto porque este libro de Arturo, la importancia que tiene esta publicación es que viene a llenar justo esos huecos. Para mí hay un caudal de información que Arturo ya ha sabido compendiar y ha sabido fundamentar y que está ahora al alcance de todos, ¿no? Esta investigación no se logra en un año ni en 2 años. Son ya varios años que Arturo ha abordado este tema y que felizmente llega a buen término. Es necesario acercar a nuestros estudiantes, a nuestros guitarristas, a la historia, a nuestra historia. El siglo XIX está olvidado. ¿Por qué en otros países se ve historia de la guitarra para nosotros los guitarristas? ¿Y por qué no se ve en nuestras escuelas? ¿Por qué se ve algunas materias que están por ahí olvidadas y que deben de verse? Una importante, y es una deuda que se tiene académicamente en las escuelas, es conocer la historia de nuestro instrumento. Y la historia directa, no del instrumento en sí, sino la historia de la guitarra en México. Por eso yo quiero felicitar enormemente a Arturo, porque esta labor, este libro es una referencia para todos los guitarristas, ¿no? Acercarse a este tipo de, no solamente este instrumento, olvidado como él lo menciona ahí atinadamente en su libro, sino acercar a todos los interesados y no interesados. Hay que, como dice Luis, el alumno no quiere más que tocar y el que solamente toca deja de lado mucho conocimiento que es necesario tener para realmente llegar a un nivel óptimo de interpretación. Yo, desde el punto de vista del intérprete, ¿no? Finalmente yo cambié mi tema de doctoral. ¿Y por qué? Rubina me dijo que si yo no encontraba el manuscrito original, yo no podía hacer una investigación doctoral si no lo tenía. Es muy, muy polémico esto. Había doctores que me decían, pero si es lo que hay, tú puedes hacer una investigación en eso. Entre que sí, que no, yo me cambié de tema, pero saqué mucha información. Hay cantidad de información, hay cantidad de repertorio en el archivo, en el fondo histórico, en el fondo reservado de la Facultad de Música, hay mucho repertorio, obras, mucha cantidad de obras del siglo XIX editadas, y que deberían de conocerse más. Bueno, las ediciones que sacó también Miguel Limón, que son muy, muy importantes. Esto que ahora ha dado a conocer también a Arturo, es ya ese repertorio. Nosotros como intérpretes hay que acercarnos a este tipo de repertorio y ponerlo como parte obligada de nuestra formación también, ¿no? Estamos aquí producto de todo esto, ¿no? Desde el punto de vista instrumental, punto de vista didáctico también. La metodología es muy importante. Mi artículo lo titulé Algunas teóricas de música, algunas obras didácticas para la enseñanza de la guitarra en el inicio del México decimonónico. Como profesor, me gusta mucho la parte didáctica. Entonces, toda esta parte de la metodología que existía en esa época, ¿para qué tipo de repertorio era? En Europa estaba Sor, estaba Guado. Acá, ¿qué teníamos? Este tipo de libros, ¿no? ¿Qué tipo de repertorios tocaban en el 19? Pues eran obras de corte pequeño, ¿no? De formato pequeño, minuetos, bailes, algunos sonatas también, pero eran obras cortas, ¿no? Baile inglés había mucho, había unas, el teórica de música tiene algunas cosas interesantes, los negritos, las camorras, que no eran obras como europeas, pero sí hay un repertorio de formato pequeño, pero muy interesante que deberíamos de acceder a él. Finalmente, felicitar una vez más a Arturo. El tema da para mucho.
yo quiero parar ahora para platicar entre todos, a ver qué va a salir ahora, qué va a decir Arturo. Quiero felicitar a Arturo por su trabajo y de manera muy particular, lo que me tocó muchísimo, que es algo aparentemente pequeño, pero para mí es importante, es la dedicatoria que hace Arturo, ¿no? Es bellísima, Arturo, te felicito. La dedicatoria que haces a tu hija. Felicitaciones y bueno, adelante. Maestro Laguna, muchas gracias. Bueno, pues ahora cedemos el uso de la palabra al autor del libro, al doctor Arturo Ramírez. Doctor, adelante, tiene la palabra. Creo que me dejaron la peor parte, me dejaron muy emocionado. En verdad, les comentaba al inicio, muy buenos días. Cuando digo la peor parte, muy entusiasmado, ¿no? Sí me ha conmovido mucho, sí me ha movido mucho, se los agradezco mucho. Amanecí muy contento por esta reunión, lo veo como una reunión entre grandes maestros, entre grandes amigos y una manera de compartir el quehacer en el cual, como dicen, tenemos ya varios años, ¿no? Y ustedes ni se digan, ¿no? De veras que muy bellas palabras, estoy muy conmovido y muy entusiasmado de estar aquí. Para no perderme, hice unos apuntes pequeñitos referente a lo que decía el doctor Luis Díaz de Santana. Pues bien cierto, hace muchos años, en el 2008 exactamente es cuando inicio estos pasos para entrar a un doctorado semipresencial y a distancia, que también ahí Abel me saca en verdad las lágrimas con este correo, ¿no? Y lo dice muy, muy claro el correo, buscando ideas, ¿no? Siempre es complejo, ¿no? En ese entonces yo recién egresado de una licenciatura en música, es complejo, ¿no? Entrar a un posgrado y verte metido en que tienes que hacer un protocolo de investigación y lo primero que se te viene a la mente es, híjole, pues quiero abordar algo sobre el repertorio que ejecuto como guitarrista, ¿no? De los grandes compositores, ¿no? De los grandes intérpretes, Villalobos, Brauer. Y en este andar buscando esa idea, me comunico con Luis, con el doctor Luis, para conseguir estos discos, estas grabaciones, para conseguir alguna información. Y bueno, ese tipo de documentación que va uno juntando para poder asentar una idea para un trabajo futuro, para la realización de un posgrado, se empieza como a visualizar como esta parte de la investigación musical, ¿no? Tanto bibliográfica, hemerográfica, discográfica, y no es fácil, ¿no? Ya nos dijo también Juan Carlos, no es fácil, hay que estar en los archivos. Pareciera algo así como, pues sí, ahorita hablo y hablo con el maestro Abel, hablo con el maestro Juan Carlos y ya está todo resuelto, ¿no? Me van a decir todo, ¿no? Así, me van a solucionar lo que tengo que hacer, ¿no? Esta labor de investigación. En mi caso fue entrar a este posgrado, que se hizo un acuerdo para que estuviéramos unos maestros de la Universidad de Guanajuato. Yo recién venido para Tepic, después de haber estado varios años viviendo en León, Guanajuato, en donde también conocí a Juan Carlos Laguna, al maestro Juan Carlos, al doctor Juan Carlos, y bueno, las piezas con que se van acomodando. Yo me vengo para acá, ingreso y con esa idea sobre la guitarra séptima, lo primero que hago es un diploma de estudios avanzados. Ellos, los españoles, le llaman DEA, el diploma de estudios avanzados, que después, para que fuera aceptado aquí en mi universidad, tuve que hacer una homologación y tuve que mandar mis papeles a la SEP, y la SEP los mandó a la Dirección General de Profesiones, creo, y por medio de ella a la UNAM, para que hicieran una dictaminación y ver en qué nivel correspondían a los estudios mexicanos, ¿no? Y yo muy contento de que me manden una carta que dice que son equiparables a los de musicología e interpretación.
ya pues me extendieron un documento nacional. Y les quería comentar que esa tesis fue sobre el estudio comparado de 3 métodos del siglo XIX, sobre el estudio comparado sobre esta metodología de Miguel Planas, de Antonio Martínez y de Guarro. Y bueno, con eso se cerró esa parte del diploma de estudios avanzados que daba paso al doctorado directo, pues, por llamarlo así. Y en la parte del doctorado lo que hago es que todo este marco contextual, como lo dice bien Luis, esta musicología histórica, esa delgada línea, ¿no? De la musicología histórica, o si es una historia de la música, pues, que estoy totalmente de acuerdo, doctor Luis, estoy totalmente de acuerdo. Todo es, ahora sí, como tú dices, desde la perspectiva que se vea, ¿no? Si se ve como desde una perspectiva de estudios históricos, organológicos, o de una perspectiva de estudios sociales de la música, ¿no? O desde una perspectiva de la historia en la musicología, pues son cuestiones como de perspectivas y que, como bien lo dices, luego se presta como a discusiones, ¿no? Si es esto, si es lo otro. En mi caso, yo navego con una transversalidad, soy guitarrista en licenciatura en música, después hago el diploma de estudios, que es dentro de una carrera de musicología, de historia y ciencias de la música, como se llama ese posgrado. Y también, como lo dice el doctor Luis, ¿no? Luego como que te jaloneas un poco, ¿no? Como si, pues, bueno, pues o tocas o escribes. Y si escribes, bueno, pues porque no tocas. O si tocas, pues porque no escribes, ¿no? Entonces yo creo que no está peleada una cosa ni la otra. O sea, yo definitivamente nunca voy a dejar de tocar. Entonces, lo que hice fue buscar un hilo transversal, decir, bueno, pues como también es complejo, ¿no? Llevar las dos profesiones, bueno, pues voy a tocar sobre lo que investigo o voy a investigar sobre lo que toco, ¿no? Que en este caso es esta guitarra séptima con estos repertorios bellos, y voy a poner en práctica lo que aprendí con mis maestros desde lo local, desde Tepic, Nayarit, Guadalajara, ¿no? Con mis maestros aquí, con mis maestros en Guadalajara, con David Mosqueda, con mis maestros en Guanajuato, con Rafael Cuen, con el maestro Juan Carlos, que ahí tuve el placer de conocerlo y de estar, sin mal no recuerdo, del 2002 al 2006 trabajando. Él hizo un grupo, como lo dijo, de estudiantes ahí que nos le pegamos, Vladimir Ibarra, Mario Ortiz, estuve yo por ahí también, y mucha gente que iba nada más a buscar al sensei, ¿no? Ahí luego se llenaba de gente, ¿no? Ahí. Y bueno, pues busqué esa transversalidad, ¿no? Dije, de aquí me voy a agarrar, ¿no? Para no dejar de tocar, para seguir con esta parte de la interpretación. Y bueno, desde el punto de vista docente, porque gracias por compartirnos el correo, Abel, sí, de veras, sí me movió mucho, ¿no? Ahí dije, para tener una idea, estoy acá en Tepic. Otra de las personas que busqué fue al maestro, el gran guitarrero mexicano, ¿no? Con una trayectoria increíble, a Abel García, y le solicité las cosas, y al igual que el doctor Luis, y muy amablemente, ¿no? Ahí pongo en mi libro, me abrió las puertas de su casa y le pedí una entrevista, me la concedió como buscando aquí, hasta que dije, pues aquí tengo el instrumento. Bien recuerdo que le comenté, dijo, bueno, y esto, a ver cómo se toca, cómo se afina. Ah, no sé, dice, ese ya es cuestión de los intérpretes, ¿no? Entonces uno a veces como que quiere, ¿no? Así como tener todas las respuestas, y no lo está, pues, tienes los documentos, ahora tienes que interpretarlos, ¿no? Tienes que buscar esa metodología, ¿no? Es un trabajo metodológico. En este caso, el que yo hago del libro es un trabajo metodológico, histórico, comparativo. Estoy totalmente con el doctor Luis, es de corte histórico, porque esta parte yo la dividí en tres. Esta sería la primera parte del libro, un libro que tenga una perspectiva histórica, así total, que toque esta parte, que toque la parte de la interpretación, esa transversalidad, no nada más hablar históricamente del instrumento, y que también toque esta parte de la construcción, ¿no? En donde hago mucho énfasis, ¿no? En los trabajos pioneros, en esos estudios
históricos organológicos del maestro Abel, del maestro Víctor Hernández, que me recuerda. Y entonces ahí fue como, ¿y quién es Víctor? Y a buscarlo, y pareciera así como fácil, ¿no? Pero el hecho de ir a buscar un libro, eso te convierte en hacer esta parte de la investigación musical desde el punto de vista bibliográfico. Bueno, fuera que tú vas a una biblioteca y ahí lo vas a encontrar, ¿no? Como luego funciona en otros países, ¿no? No, aquí tienes que estoquear al compañero, al doctor, ver si lo consigues, si el tiraje ya se agotó, y así fue como me fui haciendo de los libros, ¿no? Con el maestro Luis entonces, y doctor Luis, por favor, me lo puede mandar, se lo compro, porque necesita uno información bibliográfica, pues para no decir las cosas nada más por decirlas, ¿no? Luego fue así como, Abel ya me dice, pues, hay un compañero, hay un doctor que estudió la etnologuería, y conseguirlo se vuelve un trabajo de veras fuerte, ¿no? Luego, pues, del maestro Abel, ¿no? Su libro, que son de estas fuentes documentales donde nos basamos, fuentes bibliográficas, hemerográficas, discográficas, multigráficas, ¿no? Y se vuelve muy enriquecedor, pareciera como sencillo, ¿no? Que al cabo sí tengo el libro, después tienes que interpretarlas, y en mi caso, pues el trabajo metodológico es contrastarlas y hacer esta parte del estudio sociohistórico, ¿no? Que también poco se trabaja, ¿no? Porque también hay que decirlo como es, ¿no? El músico casi no escribe, ¿no? Es muy poco lo que escribe, ¿no? El intérprete, escribimos muy poco. Pues yo entiendo, ¿no? Que nos dedicamos a tocar, ¿no? Y que hay trayectorias muy impresionantes, pero precisamente es otra profesión, es otra carrera, pero puedes encontrar esa conexión sin deberle a una o sin quitarle a una, ¿no? Lo puedes encontrar entre los tres. Y bueno, una cosa me iba llevando con otra, ¿no? Después de ese 2008, 2009 que le escribo ese correo al maestro Abel, y luego que antes, o por esa misma fecha que estuve con el doctor Luis Díaz, pues también ya con el conocimiento con Juan Carlos, con lo que nos habíamos contactado, había escuchado también del famoso DBC, ¿no? Y así había escuchado, ¿no? Que tenía cosas para guitarra séptima, ¿no? Entonces hubo que platicar con el maestro Juan Carlos. Hay también como una línea muy delgada en cómo solicitar las cosas, en cómo encontrar las cosas, ¿no? En cómo acercarte, cómo manejarlas, cómo al final, cuál es el resultado que va a tener, ¿no? Y cuando Daniel me dice, oye, quisieras que alguien lo presentara, claro que pienso en muchas personas, ¿no? Pero hubo así como personas clave, ¿no? Así que no sé si quiere estar Juan Carlos, Luis, Abel, que están ahí referenciados sus trabajos. Aquí referenció el trabajo de mi amigo y doctor Juan Carlos Laguna, ¿no? Que hacen el testimonio musical de México. Yo lo veo y empezar a compartir trabajos con ustedes, ha sido muy enriquecedor, ¿no? Han sido unas guías, han sido, como les digo, mis senseis, unos pasos a seguir, ¿no? Y estoy en verdad muy emocionado, ¿no? De estar hablando sobre esta publicación. Y bueno, pues de esa manera, pues me contacto también con Juan Carlos y me cuenta esta parte que él estaba trabajando en ese entonces sobre la guitarra mexicana, ¿no? Sobre la historia de la guitarra mexicana, y me facilitan unas copias, ¿no? Y se tratan así, tal como lo dijo el doctor Juan Carlos, ¿no? Pues son unas copias que los originales no están. Entonces ahí se van pidiendo los permisos, ¿no? A las personas indicadas para poner una foto, para dar el crédito a esa persona. Y pues bien, como para ir cerrando esos huecos, ¿no? Ya se habían escrito capítulos en el libro sobre la guitarra séptima, ya había muchos trabajos pioneros, mucha gente que mencionar, el maestro Eloy Cruz, José Antonio Robles, o sea, una lista larga, ¿no? Y espero
en la medida de lo posible no haber omitido a nadie, ¿no? Todos los días se van encontrando cosas, aunque se cierran. Y efectivamente es un libro de corte histórico, de referencia y de consulta académica, tanto para el docente interesado en el tema. Y bueno, pues, qué docentes y qué profesionales tenemos aquí que lo están presentando, ¿no? Que nos lo están sugiriendo, ¿no? Digo, yo lo puedo sugerir, ¿no? Pues también, pero qué bonito, ¿no? Es esta parte. Y tanto para cualquier persona interesada, maneja un lenguaje sencillo, sin que se pierda un rigor científico, es muy accesible, es una obra general y por lo tanto, por ser general, hay huecos que se dejan, y también lo hice con esta parte porque ahorita ya estoy trabajando sobre la segunda publicación, que va a ser esa primera que yo hice sobre la metodología del siglo XIX. Ahora hay que darle un formato, hay que establecerlo como libro, no nada más es como agarrarlo y ya lo pongo, ¿no? Se tienen que dictaminar, como dijo el doctor Luis, se tienen que aprobar, se tiene que buscar una editorial y bien, algo como pequeñas analogías, ¿no? No está peleada una cosa como la otra. Aquí el doctor Luis, Juan Carlos, con esa cantidad tan tremenda de discos que tiene grabados, pues nos podrá decir, ¿no? Ya para él al principio el primero es el complejo, ¿no? Y yo como analogías hago, bueno, pues si voy a hacer un libro, si voy a empezar a publicar un libro, pues tengo que hacerlo, va a tener sus aciertos, va a tener, pues sus errores, es como estar esperando el momento ideal para dar un concierto y querer que sea así magnífico, pues tienes que empezar por el principio, aventarte al escenario, ¿no? Te preparas bien y pues te avientas y luego viene el otro y luego viene el otro y pues así, ¿no? Así se van sumando los esfuerzos colectivos, en individuales también y de veras, estoy muy conmovido, gracias Juan Carlos por tus palabras. Este libro se lo dedico a mi hija, ¿no? Pues totalmente a todos, así es una manera de primer homenaje para seguirle, ¿no? Que siga la segunda publicación con la metodología, así ya me propuse una forma de trabajo. Y bueno, la tercera que está incluida dentro de la tesis, pues sería el repertorio, o sea, este repertorio así tal cual se tiene documentado en el teclado en el siglo XIX, ahora en la guitarra para el siglo XIX, que no es novedad alguna, ¿no? Estos bailes ingleses, pero ver en qué compases están, qué tiempos llevaban, dónde se tocaban, también quiénes los tocaban, todo este repertorio, y por eso este libro lo puse de finales pues hay una historia de la guitarra desde una breve perspectiva histórica de la guitarra, empezando por su definición, y que la enlazo con la definición de guitarra séptima o séptima mexicana o séptima, en base a los diccionarios, el diccionario de mexicanismos, el diccionario de Gabriel Parellón, el glosario de instrumentos musicales, y la llevo por finales del siglo XVIII, por todo el siglo XIX, y la paro en la primera década del siglo XX, para con la tercera publicación poder llegar a todo lo que ha sido después, este concierto de Adame. Digamos que nada me hubiera costado decir, pues aquí les va, ¿no? Toda la información, pero creo que se me hizo más pertinente para su lectura, para su consulta. Yo lo que quiero es que se lea. Yo creo que si hacemos este tipo de trabajos, queremos que se escuchen los discos, que se lean, ¿no? Así, las obras integrales son muy padres, así, pues completas, pero este libro fue pensado que fuera de consulta académica, de referencia para los interesados, ¿no? Los aportes que da el maestro Abel sobre las guitarras, ahí están. Digamos, hice como una síntesis de este instrumento con todos estos grandes maestros que han hablado de este tema, y que también no fuera pesado, así que no fuera así, híjole, no, esto está así como demasiado musicológico, ¿no? Pues lo va a leer 2 personas, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso, ¿no? Que se pueda adquirir por las bibliotecas, en la Facultad de Música, en algún momento presentarlo por aquí, por allá,
que también tenga una distribución propia, ¿no? Ahorita está en la editorial Delirio, que fue la que se encargó de hacer esta coedición con la Universidad Autónoma de Nayarit, a quien también agradezco toda esta parte docente que tengo aquí ya desde hace 12 años y a la cual agradezco el haber hecho posible este primer ejemplar, y que se va con la editorial Delirio para su distribución, ¿no? Que esté en la Ciudad de México. Habrá que pedirlo quizás en el Fondo de Cultura. En el sótano ya está, ya Luis ya por ahí está bien al tanto y por ahí ya está promocionándolo. A mí me dio mucho gusto que en el sótano ya está hasta con descuento, ¿no? Del 20%. En el Fondo de Cultura habrá que pedirlo para que empiece como a circular, ¿no? Si nadie los pide, pues los tienen como en bodega o inventariados. En el Fondo de Cultura tendrá que estar. En donde está siempre es en Ediciones Delirio, y ahí se puede pedir mediante correo. En la universidad, acá tenemos una editorial, Alichu Macero, también como para esta parte, para esta zona, y pues también siempre con el editor, con el autor, pues también yo tengo algunos, hay amigos que me han solicitado que si se los puedo autografiar y se los puedo mandar, pues también, ¿no? Entonces, está con la editorial, en el Fondo de Cultura, en el sótano, en Gandhi, en Ediciones Delirio, la editorial de la Universidad Autónoma de Nayarit, Alichu Macero, y conmigo, y ya con algunos amigos ya les llegó, luego es como extraño, a algunos todavía no les ha llegado, pero bueno, a grandes rasgos, es sobre lo que trata mi libro, y agradezco esta hermosa y emotiva presentación que se ha realizado. No, maestro. Bien, Arturo. Adelante, maestro Pérez. Sí, gracias. Disculpa, Daniel. Bueno, estamos escuchando aquí las palabras de Arturo Ramírez. Les recomendamos ampliamente este libro, La guitarra séptima mexicana, porque como pudiste comprobarlo aquí en nuestra transmisión, es un trabajo que se ha hecho con mucha pasión a través de todos estos años. Algo de lo que personalmente comparto, que estoy muy contento este día, es porque el libro que estamos presentando aquí de Arturo Ramírez enriquece muchísimo lo que han estado hablando nuestros comentaristas, lo que es la historia de la música en México, y obviamente particularmente en el caso de la guitarra. Pero también me ha conmovido mucho y me ha emocionado, debo de compartirlo, el hecho de que no solamente el libro enriquece, sino la presentación de este libro. ¿Por qué? Porque incorpora el trabajo apasionado también en este caso de laudero Abel García, que pues también, además de ser un excelente constructor, se ha dedicado también a la investigación para aportar sobre lo que ha sido la construcción de la guitarra. En el caso del doctor Díaz Santana, lo mismo, gente que ha sido apasionada no solamente por la interpretación, que es nuestra principal semilla, por así decirlo, sino de aportar más allá de lo que es la expresión artística. El mismo caso nos ha compartido el doctor Laguna, que ha sido un apasionado de la enseñanza y por lo mismo de la investigación, que nomás porque prácticamente tiempo le falta para también abordar lo que tiene que ver con la cuestión histórica. Entonces es muy enriquecedor el estar en esta presentación, y aprovechamos para nombre de la Fundación Cultural de la Guitarra también felicitar, pero no encuentro las palabras para decirlo. Es muy grato presentar este libro. Arturo, te felicitamos mucho por tu trabajo, es un trabajo de muchos años, se ve que realmente te apasiona, y que seguramente los lectores, tanto los especialistas como aquellos curiosos en la historia de la música mexicana y de la guitarra, van a disfrutar muchísimo. Ya comentó aquí Arturo sobre dónde lo pueden encontrar. También pusimos un enlace aquí en el chat para que puedas ir directamente al link. Pero además quisiera compartir con Arturo y con nuestros amigos que están aquí en la mesa de presentación
los saludos que han hecho llegar nuestros amigos que siempre se conectan. Y el maestro Rafael Elizondo manda saludos. También Luciano Palacios dice saludos desde Patagonia, Argentina. Nuestra querida amiga Sofía Ruloni también saludos. Héctor Saavedra Mier, muchas felicidades y saludos. A ver, también tenemos aquí, es muchísimo la gente, me disculpan si no puedo leer todos, si no alcanzo a leer todos. Osvaldo Avilés, saludos desde España, nos está comentando aquí. Saludos desde España, Juan Herena, nuestro amigo también Jorge Lai Herrera, saludos a todos y abrazo al doctor Luis Díaz Santana. Nuestro querido amigo Sergio Damián Wilson, súper interesante, saludos a todos. También Antonio López Palacio, saludos a Daniel, Rodolfo, a mi compadre Abel, dice a Juan Carlos y a todos en la mesa. También estamos con... Perdón, está un poquito lento. Bueno, hay muchísima gente que está aquí al tanto de la presentación de este libro. Maestro Camero, algo que quiera agregar, incluso pasar el uso de la voz nuevamente a nuestros invitados para finalizar este programa que lleva más de la hora, pero que se nos ha ido el tiempo, pero volando. Yo quisiera preguntarle al doctor Arturo Ramírez, ¿dónde se puede conseguir, si ya existe la liga para comprar el libro ebook? Ahora que mencionaba una persona que está en el extranjero, si ya existe esa liga. Sí, ahorita en un par de semanas están por entregarme un ebook por parte de la editorial, y ese ebook creo que se va a subir a una plataforma Amazon, y ese ebook, para quien desee también conseguirlo de manera digital y en ese formato muy amigable que sería como parecido a un PDF, pero no es un PDF, es un libro electrónico, así tiene su índice, te puedes ir a los apartados, te abre en tu tablet, en tu celular, en tu PC, así la imagen se acomoda bastante bien para la lectura, no tienes que andar ahí haciendo cosas para poderlo leer, es un poquito como interactivo. Y ese precisamente lo tengo pensado para, por si hay gente de otros países que quiera o esté interesado en obtenerlo, ¿no? Por la complejidad de poderlo enviar y lo que tarda y si llega o no llega, porque a veces quién sabe si pueda llegar, ¿no? Entonces, o también quien lo quiera tener así rápido, ¿no? Te metes a Amazon y le das comprar y ya lo tienes, ¿no? Ese ebook. Entonces, ese todavía no lo tengo. En cuanto lo tenga, lo puedo estar compartiendo con ustedes en mi página de Facebook. Y bueno, en la editorial Delirio, en esa liga, tú lo puedes pedir con ellos y ellos te lo mandan. Jocabet, estuvimos platicando ayer antier y en una conferencia y me comentaba que ella lo pidió y que le llegó así súper rápido y yo no esperaba, así lo compré ahí en la editorial. Ella vive en la Ciudad de México y está trabajando sobre la historia de la presencia de las mujeres en la interpretación y en la composición de la guitarra, y dice, me llegó rapidísimo. Entonces creo que está funcionando bastante bien con la editorial. Solicitarlo ahí, te lo hacen llegar al interior de la Ciudad de México. Y bueno, en el sótano ya también ya está, ya lo sé por el doctor Luis, así, ya ahí lo pides también y ahí te llega a cualquier parte, pues en donde haya un sótano, ¿no? O un Gandhi. Muy bien, cuando exista la liga, nosotros nos comprometemos a ponerla, a colocarla en nuestro chat que en este momento se ha generado. Aunque el programa queda grabado, lo podemos poner ahí y anunciamos que ya existe esta liga de ebook. Yo pregunto a la mesa si alguien tiene algún comentario adicional que quieran compartirnos. Maestro Abel, maestro Juan Carlos, maestro Luis. Adelante, doctor. No, pues nada más agradecerle nuevamente a Daniel, a Rodolfo la invitación y expresarles también nuestro agradecimiento, ¿no? Por esta gran labor que hacen. Muchas veces
se ve como muy natural, ¿verdad? Estas actividades, pero hay un gran trabajo detrás de ellas. Yo quiero darles personalmente mi reconocimiento por este gran trabajo que realizan esta gran organización, Daniel y Rodolfo, queridos amigos, y también comentar finalmente que una cosa que me faltó decir es que además de llenar un hueco en la historia de la guitarra en el siglo XIX, el libro de Arturo llena también un hueco de la historia de la música mexicana en el siglo XIX, no es nada más de un instrumento musical. Y esto se debe, yo en algún artículo lo he planteado, a que los mexicanos somos como muy resentidos. Y entonces, en el siglo XIX, pues, está el primer imperio, está el segundo imperio mexicano, luego está el porfiriato y todas estas ideas monárquicas y todas estas ideas europeizantes, hay que enterrarlas y son una vergüenza para nuestro nacionalismo, y esto yo creo que nos ha hecho mucho daño a la historia de la música en general mexicana, que todavía tenemos esos prejuicios en pleno año 2020. Todavía tenemos esos enormes prejuicios de decir, no, es que esta musiquita facilita, era como una copia de lo europeo. No, no, no. Hay un gran material, hay un gran corpus documental de la música escrita en el siglo XIX que todavía está por conocerse, y debemos de quitarnos esos estereotipos y esos mitos y esos estigmas que tenemos sobre la música en el siglo XIX. Este año yo tuve la gran fortuna de que el grupo de investigación del Plan de Iguala, que a quienes saludo porque seguramente debe estarnos viendo compañeros doctores que participan en este proyecto, y que no tiene otra finalidad más que darle el lugar que tiene la figura de Iturbide como libertador de México a 200 años. En febrero se cumplen 200 años del Plan de Iguala. Y que tiene y luego dicen, bueno, son monárquicos ustedes, pro monarquía, traidores. No se trata de eso, se trata de revisar la historia y ver los hechos, ¿verdad?, que hay detrás de ella. También me decían lo mismo sobre otro artículo que presenté una ponencia, ¿verdad?, y que voy a sacar un artículo sobre la promoción de la música durante el Segundo Imperio mexicano, lo mismo, ¿no?, del monarquista y que el fifí, que el no sé cuánto. No, ya dejémonos de estas ideas ridículas, absurdas, que nos impiden ver el panorama real de la música mexicana en el siglo XIX. Y yo vuelvo a felicitar a Arturo porque, como digo, se me pasó a mencionar, no es nada más un libro para guitarristas, es un libro para, como dice Arturo, para el público en general y para los estudiosos de la música mexicana en general del siglo XIX. Que derribemos estas barreras terribles que nos han pedido avanzar en el conocimiento histórico de este extraordinario periodo de nuestra historia, ¿verdad? Complejo, complejísimo. Muchos historiadores no quieren entrarle, ¿verdad? Dicen, el siglo XIX es aburrido, yo me voy al siglo XVIII, ¿no? Al XVII, al XVI, ¿no? No, el siglo XIX es un siglo riquísimo de la historia de México, y es un siglo riquísimo en música, ¿no? Esto que nos dice Madame Calderón de la Barca, esta señorita, esta señora, ¿verdad? La marquesa o condesa, no recuerdo qué título nobiliario tenía, que vino a México y comenta en su libro que después publica en Europa, que dice que en México hay un piano en cada casa, tanto en las ciudades como en el campo. Quedémonos con esta idea de la gran difusión que tuvo la música mexicana durante el siglo XIX y que nos falta mucho por conocer. Muchas felicidades a Arturo, y felicidades también a Daniel y a Rodolfo, y un abrazo a Abelito y a Juan Carlos. Muchas gracias, maestro. ¿Algún comentario, maestro Abel, maestro Juan Carlos? Sí, adelante, por favor. Bueno, pues se está trabajando en este tema que da para mucho, como dije, y el siguiente paso sería dar a conocer esta música y que se toque y que se grabe, ¿no? Creo que hay que mostrarla de otra manera y nosotros como intérpretes acercarnos más a esa música para darla a conocer en grabaciones, que es el siguiente paso. Así como yo he insistido mucho que en la parte editorial en la música del siglo XX en nuestro país, que solamente se consigue con los compositores, o no hay un proyecto editorial fuerte en México por el país que somos, hay gran cantidad de música, pero no se da a conocer porque no hay proyecto editorial fuerte.
Ediciones Mexicanas de Música es una mínima muestra de lo que se hace en la guitarra en México, es nada, ¿no? Lo que se hace. Entonces, en el siglo XIX, Arturo está trabajando sobre eso y muchos más, que se dé a conocer el tipo de repertorio y que se toque y que se grabe, ¿no? Hacer un archivo fonográfico de la música del 19, que sería un proyecto interesante, ¿no? Y muchos proyectos olvidados por ahí o pendientes, como decía Stevenson, la biografía de Vargas y Guzmán, la vida de Narciso Bassols, es impresionante lo que hizo, tanta gente que nos visitó en el 19, que pasaban por acá guitarristas de Europa y que dejaron un legado en nuestro país. Entonces, puedes llamar a los intérpretes a que toquen esta música y que se grabe. Y bueno, y a todos también que consigan el libro, ¿no? Arturo, felicitaciones enormes. Gracias. Así es, son muchos años, ¿no? Todo el final del siglo XVIII, el siglo XIX, por 2, 3 décadas va cambiando, ¿no? Toda la música de salón, luego el concierto público, luego finales del XIX, la música de cámara, la música vocal, la música con acompañamiento de la guitarra, la música a dos guitarras, híjole, hay una antología ahí tremenda que no se acabaría, tal como dice Juan Carlos, que tiene gran experiencia de estos proyectos editoriales o estos proyectos en cuanto a los registros sonoros, ¿no? Tanto del siglo XX y del siglo XIX todavía, híjole, tenemos muchas cosas para hacer, ¿no? Y que sean trabajos individuales para enriquecer los esfuerzos colectivos, ¿no? Que nos vaya sirviendo. Ya vimos ahorita con la plática cómo todos coincidimos ahí, esa guitarra que el maestro Eloy Cruz se la presta al doctor Luis y luego graba un disco y luego creo que primero te la presta a ti, ¿verdad, Juan Carlos? Y luego se la prestas a Luis y luego yo en el 2016 tuve una beca del FONCA y conocí a Arnulfo Rubio y me comentó que había hecho un esbozo como de una guitarra que le había prestado Eloy Cruz y tiene ahí, pues es la que tiene el doctor Luis, es la que tuvo Juan Carlos y esa guitarra dijo, si la termino, la tocas y la terminó y ahora ya la tengo yo. Entonces, como todo va sumando, ¿no? Todas estas fotos de mi ida para Paracho con el maestro Abel, pues ahí puse la cabeza de su guitarra séptima, ¿no? Que tiene la palmita de maguey, en lo cual ahí hablo referente, o las menciones de sus guitarras rayadas, ¿no? O sea, son referentes para la laudería mexicana, o sea, luego se pregunta uno, bueno, ¿y qué madera llevaba? Pues el maestro Abel ya lo sabía, ¿no? Yo lo comparto aquí, cirimo, nogal, en purépecha. ¿Por qué se llamaba séptima? Pues en la zona purépecha, los nombres de las maderas. Entonces, al final todos como que nos engranamos, ¿no? Finalmente esfuerzos como individuales con los colectivos y luego viceversa, ¿no? Así con el colectivo también se va para el individual. Entonces, yo estoy muy agradecido con todos ustedes, maestros, de veras, no quepo de felicidad, le decía a Juan Carlos, no puedo pedir nada más, estoy satisfecho, pleno y sé que vienen muchas cosas, hay muchas cosas más, esto da para mucho, ¿no? Esto da para, pues yo hice esa parte, esa investigación, pero a partir de ahí se pueden hacer estudios específicos, como dice el doctor Juan Carlos, ¿no? Quien quiera estudiar este instrumento por regiones, desde aspectos de género, hace falta mucho, por encontrar en la hemerografía, ¿no? Encontrar así nombres, datos, biografías, así la biografía, años de nacimiento, de muerte, actas, pues en una vida no se agota. Muy bien. Maestro Abel, adelante, por favor. Sí, pues me uno nuevamente a las felicitaciones para Arturo y coincidimos en que hay que empezar a promover mucho más este libro. Es un compromiso de todos los que estamos aquí y creo que
Estamos esperando con ansias tus nuevas publicaciones, Arturo. Muchísimas felicidades. Y bueno, creo que ahora pues ya nos tocaría brindar por el trabajo de Arturo. Muchas felicidades y salud. Salud, exactamente. Maestro Rodolfo. Muy bien, pues agradecerles nuevamente a cada uno de nuestros invitados, a Arturo, agradecerle también por su presencia, por ese trabajo que nos está presentando. Y para finalizar, queremos agradecer también el apoyo que recibimos del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, que comparte también todo lo que son nuestros programas, al igual que el Instituto Sinaloense de Cultura. Les recordamos a nuestros amigos guitarristas que está en línea la convocatoria del próximo concurso internacional de guitarra. La pueden encontrar en www.internationalguitarculiacan.com. También queremos pedirle de manera muy especial, porque queremos mejorar lo que es nuestro programa y ofrecerles mejores contenidos, que nos respondan una breve encuesta que ahí está en la sección de comentarios. Les llevará solamente 2 minutitos. En lo que despedimos, por favor, vayan rápido al link que está ahí. Es una encuesta en la plataforma de Survey, por favor. Eso nos ayudaría mucho conocer tu opinión sobre lo que estamos haciendo en este programa, porque queremos mejorar para todos ustedes que nos hacen el favor de conectarse todos los domingos. Bueno, sin más que agregar, Abel, Juan Carlos, Luis y a nuestro querido invitado Arturo, darle las gracias nuevamente, y a nuestros amigos que se conectan igual por estar con nosotros en contacto cada domingo. Maestro Camero. Pues muchas gracias a toda la mesa, igual al doctor Juan Carlos, al doctor Luis Díaz Santana, al doctor Arturo Ramírez, al estimado Abel García. Solo comentar que el próximo domingo precisamente tendremos a Abel García como invitado para platicar sobre la guitarrería en Paracho, sobre su trayectoria como constructor de instrumentos. Pues ya aquí nos quedamos enlazados de aquí al otro domingo. Una vez. Gracias. Bien. Muchas gracias. Un placer para todos. Abrazos a todos. Hasta luego.